Nos encontramos en este espacio de tertulias con Juana. Yo soy Juana Caro y hoy tenemos como invitada a Alejandra Scheffman. Este espacio de tertulias con Juana es un espacio donde invitamos a diferentes personas a dar testimonio de su camino espiritual. Alejandra es terapeuta hace 10 años y también es diseñadora industrial. Este camino de terapeuta que hoy nos acompaña con todo lo que ella ha aprendido y en sus terapias de la TRE y la conexión con el yo superior, el doble cuántico. Ella nos va a contar todo esto, pero antes de entrar en este tema, vamos a hablar primero quién es Alejandra, cómo comenzó este camino, porque de este espacio de tertulias, para mí es muy importante compartir ese testimonio de cómo hicimos un cambio, así que de verdad un cambio cuántico de vivir en dolor, en sufrimiento, en todo lo que nos ayuda a transformar y encontrar un camino donde vamos sintiéndonos mucho más conectados con nosotros mismos, pudiendo vivir lo que nuestra alma quiso que viniéramos a hacer como nuestro propósito, nuestra misión. Sin embargo, creo que el propósito de todos nosotros es realmente disfrutar la vida tal como es, vivirla plenamente. Pero hay un camino mucho más allá y es conectar con ese llamado de tu alma. Cuéntanos cómo comenzó ese camino, Alejandra. Bueno, ese camino comenzó de una manera bastante tropezada. No es que yo dije un día, ay sí, me quiero dedicar a descubrir las infinidades de mi ser o explorar los confines. No, yo tenía una vida normal, era diseñadora, trabajaba en publicidad en ese momento, tenía 3 novios a la vez, era joven, me divertía. Eso tampoco te hacía la vida más fácil. No. Y bueno, un día me pasó una situación y me agarraron lo que se llaman ataques de pánico. Entonces yo no sabía lo que era eso. Pensé que estaba perdiendo la chaveta y que bueno, que mi vida había... O sea, yo realmente creí que mi vida había terminado y que bueno, ahora iba a ser así y solo me restaba morir. Entonces, o sea, ahora lo cuento graciosamente, pero en ese momento era, por Dios... O sea, la vida como la había conocido hasta ese momento ya no existía más y no podría volver a ser. Una cosa así sentía, era una cosa muy contundente y muy horrible. Bueno, empecé a ir a terapia, obviamente mi psicólogo me mandó a un psiquiatra porque estaba con estos ataques de pánico y de ansiedad y no podía salir de mi casa y no podía hacer las cosas, o sea, no podía trabajar, no podía, tipo, la vida se anuló. Bueno, estuve así como 2 años hasta que di con una persona que me hizo TRE, terapia de respuesta espiritual, y yo fui muy resignada como diciendo, bueno, a ver esto, lo voy a probar como para decir que estoy haciendo algo, porque no creía que Bueno, hice una sesión y al mes me di cuenta que me sentía un poco mejor. Y dije, un poquito, porque en todo mi drama y dolor yo tampoco me colaboraba en nada a mí misma. Y dije, voy a tomar otra sesión. Bueno, tomé otra sesión. Fin del cuento, la persona, esta maestra mía que se llama María del Carmen, me invita a estudiar. Entonces empiezo a estudiar y yo hice esta cuenta. Si hice 2 sesiones con María del Carmen, si yo estudio, me siento todos los días y me hago TRE a mí misma, en algún momento voy a tener que mejorar. Dicho y hecho. Menos de 3 meses estaba así afuera, de nuevo. Obviamente, uno tiene cierta... O sea, yo soy una persona que tuvo ataques de pánico, entonces... Soy una persona ansiosa, no es que mi personalidad va a cambiar, siempre lo fui. Lo que pasa es que antes no me daba cuenta hasta que me agarraron los ataques fuertes. Es como que el cuerpo te va a avisar, o el ser te va avisando con cositas y uno no le presta atención. No le presta atención hasta que te pega un cachetazo cósmico, como me pasó a mí, que justo se dio relacionado con el retorno de Saturno, que es justo una edad entre los 28 y los 30 años, donde Saturno retorna y es como que si vos no hiciste la tarea... te pone en vereda y se ve que yo no había hecho ninguna tarea de la que tenía que hacer, entonces mi puesta en vereda fue un poco más agresiva que para otras personas. Pero
¿Tú no crees que, o sea, muchas personas antes de los 30 años, son muy pocas, lo que yo he visto, son muy pocas las que empiezan ese descubrimiento personal, las que empiezan ese trabajo de descubrir por qué tienen lo que tienen, si tienen una enfermedad, si tienen ataques de pánico, si tienen ansiedad, depresión, lo que sea? Es como si todavía no hiciéramos, no se diera la posibilidad de ese despertar, aunque en estos momentos de cambio de conciencia de la Tierra están apareciendo muchas más personas, más jóvenes, a hacer esa transformación. Mira, hay algo que yo descubrí con los años, que la experiencia definitivamente te la dan los años. Por más vos preparado que estés, abierto en la conciencia que seas, conectado con tu ser espiritual, su yo superior y todo eso, hay cosas que solo te las da el tiempo y no se puede apurar. Entonces, ¿podría haber llegado yo a mis 30 más liviana? Por supuesto, pero seguramente muchas de las experiencias que viví igual me hubieran sucedido. Por ahí no necesitaba atravesar algo tan doloroso como ataques de pánico, porque esos son los caminos que elige el alma. Se ve que mi alma estaba bastante renuente o bastante cómoda haciendo otra película y no era mi plan. Entonces me dijeron, bueno muchacha, pum, 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 póngase las pilas. Bueno, y a partir de ahí empezó mi camino. Y me empezó a pasar que empecé a estudiar, alguien me pedía, un médico que yo iba, ¿y eso qué estás haciendo? No me haces. Entonces yo le hacía para practicar, porque yo lo único que quería era curarme y volver a tener 3 novios, era mi único objetivo. Después ese objetivo cambió y me di cuenta que no, los 3 novios, pero bueno, estuvo bueno porque fue mi motivación. Mi motivación era poder volver a ir a salir a bailar. ¿Sí? Yo quería ir a un boliche, bueno. Entonces me empezó a pasar que mi trabajo real de ese momento, que era de diseño, se empezó como a bajar, pues yo me había vuelto a insertar. Es más, en ese momento estaba trabajando como actriz publicitaria de comercial. Bueno, empezó a bajar y me empezaron a pedir como, me limpias, no sé qué. Claro, y estuve 2 años haciéndolo como de hobby o para practicar, hasta que en un momento me di cuenta, no, me parece que esto va en serio. Porque lo disfrutabas. Lo disfrutaba, pero igual yo creo que me podría haber hecho la vida más fácil a mí misma. Siempre ¿quién se interpone? Uno mismo. Uno mismo. Con sus propias pendejadas, pues así. Entonces, yo digo, bueno, esto va en serio, pero tampoco me lo tomaba en serio, como que creía que se iba a terminar en algún momento y yo iba a volver a la vida anterior. O sea, como todavía no podía soltar lo otro, o sea, no lo soltaba del todo. Hasta que hace unos cuantos años ya dije, bueno, Alejandra, esa vida ya no volverá. Ahora tenés esta, que está mucho mejor. Sí, y ahora sí que no me imagino haciendo otra cosa. Pero me di cuenta con los años también cómo uno se limita a sí mismo y no se hace la vida nada fácil, no se deja fluir. Uno no fluye con lo que el destino, Dios le está poniendo. Es como que dale, y choca, hasta que, bueno, un día se golpea tan fuerte. Bueno, sí, ahora sí. Ojalá pudiéramos alcanzar, o hablo de mí, pudiera alcanzar esa fluidez y aceptación para que mi vida fuera más fácil. Bueno, en eso trabajo a diario. Y creo que trabajamos todos en aprender a fluir con lo que estamos y con lo que somos y con lo que tenemos. Y fluir es lo que realmente te lleva a no tener juicio alguno frente a ninguna situación. Y entramos en este momento tal vez al punto que queremos en este tema, al tema que queremos entrar definitivamente, y es el tema de nosotros hoy, activa tu tercer ojo. El tercer ojo, que es, y para todos ha sido por mucho tiempo como un lugar donde es, espectacular. Ojalá llegáramos a abrir el tercer ojo, ojalá nos enseñaran de verdad a conectar y abrir ese sexto chakra que queda aquí en la frente y poder activarlo. Y el otro tema que tenemos es el doble cuántico. Cuéntanos un poco qué pasa cuando activas el tercer ojo. ¿Qué es el tercer ojo? ¿Por qué lo queremos conectar? Bueno, en mi técnica de TRE, que fue la forma que yo tuve de investigarme a mí misma e investigar las verdades del universo, por así decirlo, me empecé a dar cuenta que uno se empieza a topar con ciertas cosas, con
con ciertas creencias, ciertas prácticas. A mí yo soy muy curiosa, entonces miro todo, me gusta saberlo todo y probarlo todo en lo posible. Para después decir, bueno, esto se adapta, esto se adapta, o yo lo adapto a mi ser, a cómo soy yo. Entonces, en la TRE habla mucho del tercer ojo en la terapia, que está compuesta por 3 glándulas, la pineal, la pituitaria y el hipotálamo. Están en el cerebro. Obviamente el tercer ojo como tal, físicamente no existe, solo existe energéticamente. Entonces, con esas 3 glándulas se hace como una especie de triángulo, como si fuera dentro de la cabeza, en el centro de la cabeza, que justo da aquí. Eso hace, el tercer ojo, lo que hace es ver todo aquello que los ojos físicos no pueden ver. El tercer ojo sabe. Se llama tercer ojo. Claro, y tiene toda la información del universo. O sea, está todo, o sea, puede ver y conectarse con todo, con el yo superior, con la información no dicha, con lo que pasó antes, con lo que va a pasar después, con el conocimiento sagrado, con Dios. Eso es lo que hace el tercer ojo, eso es lo que con eso nos conecta. Obviamente después está en nosotros cómo lo vamos a trabajar, para qué lo vamos a utilizar. Cuanto menos ego tengamos, mejor, porque vamos a tener una mirada del tercer ojo mucho más limpia, porque generalmente se interponen algunas cosas. Ay, quiero lograr tal cosa, ay, quiero hacer tal, que está muy bien tener metas en la vida, pero esas metas incluso a veces pueden bloquearnos, porque nos ponemos tan fervientes, y hablo de mí, a mí me pasa, ay, quiero hacer tal cosa, y no me está saliendo, entonces me encapricho o me pongo muy obsesionada con eso y lo único que hace es bloquearme el tercer ojo. Obviamente es una práctica con meditaciones. Yo en mi terapia lo que hago es ayudar a la persona a desbloquear las glándulas para que tenga el tercer ojo liberado. Y le enseño unas prácticas meditativas y contemplativas para que pueda aprender a escuchar también esos mensajes, porque a cada uno le va a llegar diferente. Algunos escuchan una voz, otra persona ve imágenes, otra persona por ahí ve algo en la televisión, en la radio, o alguien le dice algo, el mensaje llega de un otro, a veces viene en forma de pensamiento, bueno, en fin, es muy variado y a veces no es muy fuerte. O sea, no es que te están gritando, hola, fíjate esto, no, es muy sutil. Entonces uno dice, ay, esto se me ocurrió a mí, o realmente me lo están diciendo. Bueno, empezar a dilucidar eso, y eso es una práctica diaria. Todos la tenemos, no es que no lo tenemos, sí lo tenemos. Lo que pasa es que a veces hay que abrirlo, porque el mundo moderno, al no estar en contacto con la naturaleza, estar muy presos de las redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, y a veces no me doy cuenta y por ahí estoy 3 horas mirando ropa, maquillaje y no sé qué, que está muy bueno, pero también me mete en una vorágine de tener que ser, y porque uno quiere encajar, entonces quiero ser así, tengo que tener la cara así, y el no sé qué, el cuerpo. Entonces todo eso me empieza a desviar de mi verdadero ser. ¿Cuál es mi verdadero ser? ¿Quién soy yo? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Y a qué vine? ¿Qué vine a hacer? ¿Cómo voy a usar la vida que Dios me regaló? Porque es una enorme responsabilidad. Y es uno de los mensajes que tú también dices en tu presentación, y es con todo ese conocimiento que tienes, te hiciste la pregunta, ¿cómo quiero vivir? ¿Quién quiero ser? Porque la vida se va presentando consciente o inconscientemente, depende de las decisiones que haces cada día, y eso te va dando un campo de ir hacia tu futuro, o de vivir la vida que tú tienes, sin que exista realmente un futuro, porque el tiempo es nuestro, creado por nosotros, pero vamos en este presente viviendo muy diferente, depende de nuestras decisiones y depende de esa conexión que tengamos y podamos escuchar. Lo llamamos también universo, instinto, nuestros sueños con ese yo superior que se manifiesta también, como lo acabo de decir, esa intuición, perdón, no instinto, sino esa intuición, esos sueños que dan mensajes, esos mensajes del universo que están por todos lados, y si estamos muy afuera, no nos conectamos para nada. Entonces, cuando dices tú de la pineal, de la pituitaria, del tálamo, tampoco nos enseñan esa información. No. Yo no, de hecho no lo sabía hasta que estudié terapia y hasta que hice mis propias investigaciones, y sobre todo hasta que acá Paula pregunta,
si tiene que ver con la intuición, ¿no? Entonces, sí, le contesto a ella, Paula Mutis, que sí tiene que ver con la intuición, porque yo empecé a sentir, hay cosas que uno no puede corroborar o como no va a bajar Dios y te va a decir, sí, esto es verdad lo que está, o sea, como que no hay un científico que diga, o alguien que, o sea, y aparte si lo dicen, ¿y quién lo dice? ¿Cómo lo compruebo? ¿No? Incomprobable. Entonces uno empieza a sentir esa intuición y esa verdad dentro suyo. Pero esa verdad dentro suyo no es una verdad que se quiere imponer al otro, es una verdad que yo siento, que me da tranquilidad y que si el otro no lo siente, tampoco me molesta. No, es ese tipo de verdad, no genera controversia, no genera pelea, sino que yo me quedo tranquila porque yo sé que para mí esto es así. Y me da una paz infinita y una conexión infinita. Entonces esa intuición hay que seguirla y hay que aprender a diferenciar de cuando es intuición, cuando es ego, cuando es un pensamiento implantado, porque después tenemos otro tema, ¿no? No quiero explayarme mucho, pero a veces estamos interferidos nosotros por otras almas, otras energías, cosas de la vida. Entonces a veces nuestros pensamientos o nuestras sensaciones no son del todo nuestras. Esto a mí me costó muchos años entenderlo. Yo a veces me sentía muy mal, me sentía mal físicamente o pensamientos extraños, hasta que un día me empecé a dar cuenta, no por negarlo, por supuesto, porque yo me conozco muy bien y sé mis pequeños monstruitos cuáles son y me los conozco bastante bien. A veces me sorprendo con uno nuevo, pero muchas de esas veces que yo me sentía mal, esas eran energías que yo captaba de otros que estaban físicamente o que no estaban físicamente. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, porque todos estamos conectados, totalmente. O sea, no hay chance de que no estemos a veces interferidos por las sensaciones de otros. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con nuestra mente consciente y cuando nos sentimos mal o tenemos pensamientos que detectamos medios, ¿esto es mío o esto estoy absorbiendo de este campo morfogenético? Bueno, a veces no voy a tener la respuesta y no lo voy a saber, pero con hacerme la pregunta es un buen inicio. Y estás hablando del campo morfogenético que lo acabas de expresar, pero si puedes ampliarlo un poco, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué nos afecta? Bueno, el campo morfogenético es este aire que nos rodea, que no podemos ver, y en ese campo está toda la información. Lo que yo estoy pensando, lo que Juana está pensando, lo que los que están viendo están pensando, sentimos, y todo eso se hace bueno, imagínate, cosas buenas, malas, de todo. Todo eso ¿cómo hacemos para que eso no nos interfiera? Bueno, tenemos que, o sea, aprendemos a convivir con eso y a como a descartar, bueno, y va sacando. Y a veces cuando estamos más débiles, eso puede como, por ejemplo, cuando estuvo lo del COVID, que el campo morfogenético, la masa crítica del mundo, estamos hablando de algo mundial, era muy pesada, era de miedo total, todos teníamos miedo, yo también me incluyo, por más que yo esté en este camino, sabía que no iba a pasar nada que no esté dicho por Dios, y todo eso estaba muy segura, pero igual la incertidumbre de que le pase algo a un ser querido, bueno, eso se va acumulando. Entonces, en la época del COVID, el campo morfogenético era más bien negativo, entonces eso te hacía la tendencia que si encima te enfermabas, te entraba más miedo, estabas más débil al virus. Si hubiéramos vivido en otros, si nos hubieran trasladado a otro lugar donde nos hubieran sacado el miedo, por ahí no se moría tanta gente. Pero también son los acuerdos que hace el alma para trascender y ayudar a elevar la energía. Entonces, bueno, ese campo morfogenético que nos rodea, uno también tiene su campo morfogenético en su casa, ¿sí? Más pequeño. Entonces, si yo quiero tener una vida saludable, una vida tranquila, una vida feliz, ¿qué voy a hacer? Voy a que mi casa esté limpia, ordenada, sin gritos, sin malas palabras. Si estoy transitando un duelo y tengo que llorar, que es lo lógico, bueno, lo voy a hacer y después me voy a ocupar de que eso sea entregado a la fuente, transformado, porque si mi campo morfogenético, el de mi casa, que es el principal, y el de mi trabajo también, si yo voy a una oficina, por ejemplo, cuando yo trabajo con personas, bueno, voy a una empresa a trabajar, yo no puedo controlar el campo morfogenético de la empresa porque yo no soy la dueña, pero sí puedo controlar el mío inmediato.
Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo voy a hablar yo? ¿Cómo voy a pensar yo? Voy a pensar bien, voy a hablar bien, voy a ser amable, amorosa. Entonces empiezo a vibrar esa energía. Entonces, como la otra energía es más pesada, es más lenta, entonces choca con la mía. Entonces mi campo inmediato es más saludable y se van a acercar personas más afines a mí. Otras Básicamente personas así lo funciona. llaman el aura, ese campo morfogenético Sí, personal. Ujú. sí, tal cual. Para que vayamos. Y todos tenemos días. Yo siempre hablo de que no hay que castigarse, porque yo cuando empecé este camino, que primero quería volver a mi vida anterior, y después dije, bueno, entonces si no puedo volver a mi vida anterior, tengo que ser perfecta e iluminada. Me tengo que iluminar y llegar a... Y después un día me di cuenta que no voy a llegar a ningún lado, ni me voy a iluminar nada, porque vivo en estas energías planetarias, pero sí que puedo alcanzar mayor estabilidad emocional, una vida mejor, una vida más amable, ser más buena conmigo misma, no castigarme, eso sí lo podemos alcanzar. Eso es seguro que uno si trabaja lo alcanza. Pero el aprendizaje y el reto es continuo. Uno a veces cree que, ay, bueno, qué bien que ya superé esto y viene otra vuelta de la... A ver, querida, si realmente la superé y te mandan. Es como un chiste. En realidad no es tan en serio, no hay que tomárselo tan en serio. Ujú. Es un camino que vamos aprendiendo que nuestra alma, como dice por aquí Juanita Venegas, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla. Nuestro espíritu está buscando esa experiencia para evolucionar. ¿Cómo conectamos entonces con ese, primero, el instinto de poder conectar? ¿Cómo podemos conectar? Dijiste del instinto que nos creamos lo que estamos escuchando, pero es muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo primero lo empecé a hacer naturalmente. Ujú. En realidad, desde antes de estudiar la TRE y tener todos los temas, yo siempre desde chica veía cosas que no estaban y me daban mucho miedo y escuchaba cosas que no estaban y también vivía muy aterrorizada. Hice mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza y cuando tenía 14 así lo cerré eso y se cerró y no me volvió a molestar porque era una cosa que era terrible. Para mí no podía dormir, sufría mucho. Después obviamente se volvió a abrir de golpe cuando me agarraron El mundo invisible. Claro. Entonces, ¿por qué yo estaba tan aterrorizada de niña? Porque como no tenía la energía trabajada, conectaba con cosas muy bajas, veía cosas muy bajas. Y por más que un niño es puro y yo qué sé, la energía hay que trabajarla, porque si no conectás con cualquier cosa, y además hay cosas que no se van de este mundo, que son como bichos rastreros, digamos, que lo que les gusta es joder a un chico, a una chica, a una nena. O sea, entonces como que si vos tenés la percepción, por ahí hay niños que nacen viendo ángeles directamente, puede ser, no fue mi caso. Entonces, bueno, esa energía uno se empieza como a elevar, a trabajar, y ahora, por ejemplo, yo ya no conecto con esas cosas. A veces veo, de vez en cuando, pero no me da miedo, no me molesta. Sé que es parte de Dios y parte del... Por ejemplo, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero es algo que me hizo meditar mucho y lo quiero contar para que cada uno, si quiere, medite al respecto porque me pareció muy interesante. Yo tengo una muy amiga, muy amiga mía, que era monja. Luego dejó los hábitos y ahora se dedica a este mundo espiritual también. Yo la quiero mucho y es una persona muy importante para mí en mi vida. Íbamos caminando por la calle y me dice el domingo, y me dice, ay, a veces yo rezo, me dice, capaz soy una tonta, me dice, rezo para que Lucifer vuelva a Dios. Entonces a mí instantáneamente, sin pensarlo, jamás había pensado en eso. O sea, no soy tan buena persona para rezar por el diablo. O sea, nunca lo había pensado. Le digo, pero ¿alguna vez se fue de Dios? Entonces nos miramos las dos. Y como que las dos hicimos así. No, nunca se fue de Dios. Porque Dios es todo lo que existe. Y todo lo que hay, sea Lucifer, un diablo, como lo querramos llamar. O sea, yo no creo en la figura tal del diablo como tal, sino creo en energía, ¿no? Es todo de Dios. Nada existe que no esté permitido por Dios. Si Dios no le da permiso, no puede existir. Dios, la fuente, o como lo querramos llamar, por supuesto. A veces digo Dios, diablo, porque somos símbolos más fáciles de entender. Entonces, esa intuición que yo tuve para decirle a mi amiga, che, nunca se fue. Y ella decirme, tenés razón, ¿de dónde lo saqué? Yo no soy tan inteligente yo. Salió de mi verdad interior, me lo dijo yo superior. Eso es la intuición. Hay cosas que
nos sorprendemos de nosotros mismos y también de lo que acabas de decir, que existe por Dios, porque todo es Dios. Está también un componente muy importante y es que tenemos nuestra elección de escoger y definir cómo vivimos, y esas elecciones nos llevan a vivir desde un lugar más de más oscuridad o de menos luz. O sea, eso no es creado por Dios, sino una elección nuestra, Totalmente. porque somos creación, pero ahí es donde hay que definir muy bien que tenemos una elección, y esa elección define nuestro camino, define la vida que tenemos. Sí, todo es de Dios, pero no todas las cosas. O sea, lo que es negativo es una elección nuestra, o negativo en el sentido de cómo queremos experimentar la vida. Si queremos experimentarla desde el lugar de quitarle la vida al otro, de hacerle daño al otro, eso es una elección. No es algo creado por Dios, que es una gran diferencia. Sí, nosotros tenemos la elección de desde dónde vamos a elegir la existencia, desde el miedo, desde el amor, porque en definitiva la única energía real es la del amor. Nosotros existimos gracias al amor, si no, no existiríamos. Pero como estamos en un mundo dual, donde hay lindo, feo, malo, bueno, alto, bajo, negro, blanco, miedo, amor, campo de práctica es esta dualidad, porque si no, ¿cómo practicaríamos todas esas cosas? A medida que nosotros nos expandimos, también Dios se expande. Entonces, obviamente uno tiene libre albedrío de elegir cómo va a vivir su vida. Yo hace poco me di cuenta que postergaba muchas cosas que decía, bueno, sí, después. Y después dije, si yo un día salgo a la calle, me piso un auto y no existo más, porque podría suceder, todos nos vamos a dejar este plano algún día, ojalá que yo sea de muy vieja y durmiendo, o sea, que no sea con sufrimiento. Pero me estoy perdiendo. ¿Qué es lo importante para mí? Mis seres queridos, pasar tiempo con ellos, divertirme con ellos y hacer lo que me gusta. Y todo lo demás, para mí, aunque a veces me malengancho, no voy a decir que no, en realidad no tiene ninguna importancia. Claro, en este concepto de elección está también esa conexión con nuestro yo superior, que si estamos conectados aprendemos a elegir los mensajes que nos envía nuestra alma y aprendemos a conectar con nuestra mente superior, que nos va guiando también en unas elecciones mucho más positivas para ese camino en nuestra alma. Y estábamos hablando de cómo nos conectamos. ¿Cómo nos conectamos a eso yo superior? ¿Cómo destapamos? Dijiste que con unas meditaciones, pero ¿hay alguna forma simple que podamos decir, ok, veamos a ver entonces? Yo naturalmente lo que hacía al principio, después empecé, como yo lo hacía naturalmente, después las personas me empezaron a preguntar, dije, bueno, tengo que generar algo para que el otro tenga algo didáctico, más allá de mi desbloqueo, enseñanza. Simple y no básico es, me busco un lugar tranquilo. El silencio total no va a existir, así que tengo que incorporar todos los ruidos del exterior, pero que no me joroben, o sea, como hacerme una con el aire que, bueno, busco un lugar, me siento. Hay muchas maneras de llegar, después vamos a hablar de eso, muchas maneras de llegar a abrir el tercer ojo, hay distintas técnicas, pero la más simple sería, busco un lugar tranquilo, que no me vengan a abrir la puerta e interrumpir, preferentemente, apago el celular y cierro los ojos y empiezo a respirar y le pregunto a mi yo superior si tiene algún mensaje para mí. Y me quedo en silencio, escuchando. Puede ser que esto lo haga muchos días y no tenga ninguna respuesta, no pasa nada. Pero si yo presto atención, o me llega en el momento o durante el día voy a tener algún indicio por dónde ir. Si yo le pido si tiene algún mensaje para mí, si por favor me muestra el camino, ¿por dónde tengo que ir? Esas son las preguntas, ¿no? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Si estoy perdida, por ejemplo, que a mí a veces me pasa, estoy perdida, no sé por... Bueno, cierro los ojos y tomo una respiración y digo, bueno, estoy perdida, ¿hacia dónde tengo que ir? Incluso si lo digo en voz alta es mucho mejor, porque la vibración es más fuerte. Yo superior escucha el pensamiento, pero a veces el pensamiento, o por lo menos el mío, está muy con otros pensamientos a la vez. Entonces medio que es difícil sacar el pensamiento importante. Entonces lo digo en voz alta. Y esa vibración llega como más
para mí entender, más alta. Entonces le pregunto, estoy perdida, me pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Pueden mostrarme el camino, entonces van pasando cosas. A veces es inmediato y otras veces tarda 15 días, capaz, o más. Hay cosas que a veces no entiendo en el momento y las entiendo mucho después. Y es una disciplina, es una práctica que aprendemos a hacer, a sentarnos a un determinado tiempo. O sea, si puedes al principio en esa práctica, tú aconsejarías 5 minutos, 10 minutos, media Yo hora. aconsejaría por lo menos 5 minutos. He escuchado gente que medita 3 horas por día. Bueno, yo en el tipo de vida que tengo no puedo meditar 3 horas por día porque tengo que vivir en este planeta Tierra. En este planeta Tierra hay que trabajar, hay que cocinar, hacer las compras, salir a pasear y divertirse también. Entonces, no hace falta que me vuelva yo y experta, sino que haga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o lo que yo pueda, aunque sea cuando me estoy bañando, por ejemplo. Cuando uno se baña entra medio en meditación, no se da cuenta que está así con el agua es bueno para, ahí podés pedir que te limpien, que el agua es un buen conductor también, nosotros estamos hechos de agua. Saquémonos las exigencias de que tenemos que hacer, o sea, que si no nos sale, porque probablemente uno se sienta a meditar y a los 15 segundos se distrajo con la lista del súper, o que si fulano o mengano le dijo tal o cual cosa, o que si tiene que buscar al hijo al colegio. Es normal, no pasa nada, a todos nos pasa eso. Es re difícil entrar en blanco total. Yo lo logro muy pocas veces y generalmente cuando entro en blanco total me duermo. Entonces no pasa nada si entran los pensamientos, solamente entra el pensamiento y lo dejo pasar. Y digo, ay, cierto, me tengo que concentrar, me vuelvo a concentrar y si vuelve a entrar otro, lo dejo pasar y me vuelvo a concentrar, así una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Y si no pude concentrarme hoy, mañana podré. No pasa nada. Y puedo también incluso tomarme 2 minutos, 1 minuto, varias veces al día. Por ejemplo, me estoy haciendo un té, un café, y respiro y digo, bueno, y me conecto, o trato de conectar. En realidad siempre estamos conectados, ¿no? El tema es que nosotros creemos que nos desconectamos. Acabas de decir, o sea, has dicho en este momento varios puntos que me parece importante resaltar. Y uno es la respiración para volver otra vez al centro, que lo usamos en la meditación, que lo usamos cuando queremos estar en silencio, pero respirar si estamos haciendo cualquier actividad, sea caminando, sea haciendo ejercicio que nos lleva otra vez al centro, sea lavando platos o limpiando la casa, podemos respirar y estar muy presentes y en esa presencia tú dices un punto que me pareció muy bonito y es preguntar, preguntar varias veces y conectar, hacer esa conexión permanente, personal con tu yo superior para que podamos, o sea, se va a dar la escucha porque tienes ya esa fe, esa certeza de que hay alguien superior y ahí es un punto que no hemos dicho, pero que también para mí es muy importante y es esa certeza de que existe algo superior a nosotros, que es el que nos crea, que es el que nos da todas las respuestas, las respuestas. Sí, y a su momento, porque a veces no te las dan. Y ahí es donde entra el ego, por ejemplo, el mío dice, ay, no me están dando bola, no me escuchan, no me escuchan. Y me vuelvo loca. Yo superior es un ser, es un grupo de seres de elevada conciencia que nos asisten, cada uno tiene su comité de yo superior. Y yo los describiría así como nuestros psicólogos personales. Entonces, cada vez que uno tiene un problema, yo tengo un problema, no sé, yo me dirijo de, chicos, no sé qué hacer con esto. O estoy con este sentimiento, porque me pasa que me enojo, me pasan cosas, y no quiero tener este sentimiento. O sea, entiendo que lo tengo que transitar porque es parte de mi existencia, pero realmente me gustaría elevarlo, o tenerlo, bueno, y me dirijo y les pido que me ayuden a transitarlo, que me ayuden a ver qué es lo que tengo que aprender de ese sentimiento o de esa persona. Entonces, eso también es conexión con el tercer ojo y yo superior. Esas preguntas que uno se hace a diario, bueno, tengo este sentimiento, me pasa esto, yo quiero ser así, volvemos a la pregunta de antes, ¿qué clase de vida quiero vivir? Yo quiero vivir una red tranquila y amorosa, pero claramente en mi vida diaria tengo
he logrado una existencia bastante armoniosa y tranquila, pero tengo muchos momentos del día que me recaliento con cosas que son ridículas, porque alguien dijo, hizo o no hizo lo que yo quería que hiciera, o lo que yo creo que debería. ¿Quién soy yo? Ni idea, pero igual me pasa. Entonces ahí es cuando digo, bueno, me tomo un momento, tomo una respiración y le pido a yo superior que por favor me ayude a controlar qué me pasa con ese temperamento, por qué yo quiero que el otro haga lo que yo quiero. Y ahí vuelvo, para mí es muy importante la humildad, y ahí vuelvo a sentirme humilde. ¿Quién soy yo para decirle al otro? Nadie. ¿Yo qué sé? Nada. Porque yo no soy nada, pero soy todo. Y entro en esa meditación. No, yo no soy nada, pero soy todo. Soy un ser único e irrepetible. ¿Pero yo sé algo? No, pero lo sé todo. Porque estoy conectada a la fuente. Pero no sé nada. Entonces, uno tiene que pendulear en eso para mantener la humildad. Porque si no, a veces también el trabajo espiritual, como es tan lindo, tan divino, y nos hace sentir tan bien, y empezamos a tener esas certezas y esas verdades internas que antes no teníamos, a veces eso se nos puede subir a la cabeza, y creer que sabemos algo que el otro no sabe, o que tenemos una información o un poder sobre el otro. Entonces, eso es un límite tan fino que lo tenemos que cuidar a diario. Ser humildes, pedir humildad, darnos cuenta que hay alguien más superior a nosotros, que nosotros existimos gracias a que ese ser superior nos da permiso de existir. Y has dicho esa parte de la entrega, de la humildad, que es también, o sea, un camino de vida donde el que pasa por la noche oscura se llama noche oscura para unos, para otros no existe noche oscura, para otros existe solamente el caos, el problema, la enfermedad, pero cuando hay esa entrega se conecta con algo, o sea, lo entregas a algo superior, más grande que tú, y allí se da uno de los puntos que acabas de hablar. Comienza a aflorar esa fe, comienza a aflorar esa certeza, comienza a aflorar esa conexión, que las respuestas están por encima de ti y que te llegan a ti, entonces sabes todo pero no sabes nada. Ahí está esa permanente, lo que acabas de decir tú, sé todo y no sé nada. Sé todo porque estamos en conexión con esa yo superior, que también lo hablas tú en los registros acá, chicos. Sí, claro. El tercer ojo también es lo que nos ayuda a conectar con ese registro akáshico, que es el registro de todas las experiencias que vivió y va a vivir el alma en todas nuestras encarnaciones en este o el planeta que sea, porque me imagino que debe haber otros planetas, no creo que este sea el único. Podemos ver este solamente habitado, pero seguramente hay otras frecuencias que nuestros ojos no pueden ver. Bueno, todo eso está en el registro akáshico. Y eso es lo que pasa a veces cuando nuestra vida se pone media dificultosa o media tortuosa, es porque hay una programación de una vida anterior mal guardada o negativa, que nos interfiere en esta. Entonces eso a veces nos limita a alcanzar ciertos objetivos. Por eso es tan importante la investigación y la limpieza del registro akáshico. Y de eso se ocupa Yo Superior. Hay diferentes técnicas, obviamente, para hacerlo. Una es la TR, que es la que hago yo. Después hay gente que hace lecturas de registro. Bueno, en fin. Y para esa práctica diaria, o ese trabajo que yo hago, también tengo que hacer mucha práctica diaria de conexión con mi yo superior, porque eso es cuanto más limpia sea mi conexión con yo superior, mejor va a ser la limpieza del registro akáshico de la otra persona y de la mía también, ¿no? Entonces ahí es cuando entra de nuevo, tengo que practicar la humildad, el darme cuenta que yo no tengo una información, que ni que soy la reina del universo, y que todavía sigo trabajando, que me quedan muchos aprendizajes por delante, que no llegué a ningún lado y que soy hija de Dios. Siempre, yo me acuerdo cuando yo fui a una escuela de monjas, ¿no? Y escuchaba la frase, íbamos a misa, nos obligaban a ir a misa y yo me aburrí, ¿viste? Que no le entendía, encima el cura era polaco, no le entendía nada, ¿viste? Lo que decía, Dios todopoderoso, y digo, ¿qué dice este tipo? Bueno, y siempre hablaba del temor a Dios, y yo decía, por dentro pensaba, ay, qué pelotudo este tipo, temor a Dios, ¿qué le pasa? Y hace pocos años entendí a lo que se refería al temor a Dios. No es que hay que tenerle miedo, sino que yo me ubico en mi lugar de hija de Dios, porque Dios está sobre mí
o la fuente está sobre mí, en lo que yo crea, ¿no? Gracias, Digo Dios, sí. repito, porque es más fácil la figura, ¿no? O la conciencia superior. Entonces, eso me mantiene humilde. Es eso nada más. Lo que pasa que, bueno, es por ahí un término, temor a Dios. Todo lo que es la iglesia hecho por los hombres, que somos nosotros mismos, a veces somos medios dramáticos con algunas cosas, y en vez de acercar la gente a la religión, porque la religión expande tu alma, en vez de acercar, la aleja. Entonces, bueno, uno empieza a tomar otros caminos. Yo obviamente fui criada en la religión católica y también tengo familia judía, entonces a mí me interesa mucho la religión y me gusta mucho porque me parece una forma de acercarnos a Dios. Pero entiendo que está construida por el hombre, por nosotros mismos, y a veces las cosas se ponen raras. Cuando hay muchas personas juntas, siempre las cosas se ponen raras. Bueno, y en esa conexión que la entendemos a través de la intuición del yo superior, que hacemos esa conexión cuando hacemos silencio, a través de las preguntas, teniendo esa certeza y esa fe en humildad, abrimos un canal, que lo acabas de decir, ese canal que tú tienes tan desarrollado y canalizas, y al canalizar para las personas que nos escuchan en cualquier momento y no lo entienden, ¿qué significa canalizar? ¿Qué significa recibir esa información que recibes además tuya y de otras personas? Bueno, ese canal de esa conexión o esa intuición, como hablábamos antes, esa apertura de tercer ojo, es el canal informativo, o sea, como, ¿viste? Es como el cable de teléfono donde te habla yo superior y Dios. A todos tenemos ese cable de teléfono donde nos habla, o el wifi ese. El tema es, como decía antes, aprender a escucharlo, porque a veces se mimetiza o es muy leve. A mí muy pocas veces, a veces me gritan, como, y como que lo escucho como si me pegaran un grito amoroso, ¿eh? Y otras veces como que es inentendible casi, por mi propio ruido interno, me parece. Entonces, ese canal es donde a mí me baja la información o me llega, por ejemplo, cuando viene alguien a mi consulta, yo hago una técnica que es muy estructurada, pero muchas veces yo superior me dice, pregúntale esto, pregúntale lo otro, ¿qué tal cosa? ¿Me lo dice con una voz o me lo dice con una imagen o con un pensamiento? Ese es el canal. Y eso todo lo tenemos absolutamente todas las personas, si no, no seríamos personas. Y es saber entonces también confiar en nosotros mismos, confiar en esa información que nos llega, como tú dijiste, que sientes que es verdad, que te da paz, o que es la pregunta que tenemos que conectar. Y entonces ahí pasamos al otro punto que íbamos a hablar, a menos que quieras decir algo más en este punto en ese punto de la información. ¿Cómo una forma de chequear si la información es real? Porque a veces podemos, como decíamos antes, estar interferidos por otra. Por eso es tan importante qué técnica voy a hacer, cómo estoy yo y cómo la voy a hacer. Cómo me preparo. Porque si a mí, yo me preparo para trabajar y me interfiere otra energía que no es yo superior, me van a dar información. Pero esa información, ¿de dónde viene y qué me están diciendo? Ojo con eso. Entonces, las preparaciones para trabajar es lo más importante cuando yo quiero recibir información. Siempre cuando uno se sienta a meditar, a respirar o lo que sea, siempre pide, quiero que la información venga de yo superior. Ni de mis ángeles guardianes, ni de mis guías, ni yo superior. ¿Por qué? Porque sabemos que en la escala de ángeles hay, yo no soy especialista, pero sé que hay una variedad de más bajos a más altos. ¿De dónde va a venir? Sé que cuando las personas se mueren, se van tratan de ir hacia la fuente, y sé que otras quedan atrapadas en estas energías planetarias y joden. Entonces me lo va a decir el muerto, ¿quién me lo va a decir? Yo superior. Si no me lo dice yo superior, no quiero saber. Entonces, esa es una forma. La segunda forma es, si la información que yo tengo me da paz, me da certeza, y no se la quiero imponer a nadie, es buen camino. El tema es cuando la información que yo tengo no me da paz y encima se la quiero imponer a alguien, ahí tengo que dudar. Decías antes de que pasemos, me quedé pensando, las interferencias, ¿cómo nos limpiamos? Y hay una frase que tú utilizas por encima de, quiero recibir toda esta información de mi yo superior. ¿Podemos decir una frase que nos ayuda a conectar en mejor forma? Sí, yo uso una frase que me enseñaron cuando estaba estudiando, que es espíritu y yo somos uno
y trabajamos juntos como un equipo. Esa frase la usan casi todos los terapeutas de TRE, y para mí es una frase, primero yo la decía repitiendo, no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, no lo sentía. Entonces, espíritu y yo, o sea, espíritu, creador del universo, y yo somos uno, y trabajamos juntos como un equipo. Entonces, no hay separación, la información va a estar bien dirigida. Obviamente, después hay técnicas elaboradas de que esto todos lo tenemos que practicar, incluso yo, de cómo me voy a conectar, si estoy limpia, no estoy limpia, son temas muy largos y no es una cosa que se haga de un momento para el otro. Pero si yo no tengo herramientas, no sé hacer técnicas, cuando yo hago la respiración y le pregunto a yo superior, bueno, me pasa esto, quiero limpiar esto, quiero conectar con esto, quiero tener buenos sentimientos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué camino? Ahí pido, concretamente así hablando, solo quiero respuestas de yo superior y le pido a mi yo superior que me limpie todas las interferencias que pueda estar teniendo. Entonces, al yo pedirle a mi yo superior lo va a hacer, porque yo superior está ahí para trabajar conmigo. Entonces, yo necesito pedirle. Obviamente, si le digo, yo superior, anda y mata al vecino, que no me lo va, no lo va a hacer. Va a hacer solo lo que tiene que ver conmigo y que no tenga que ver con el otro, ¿sí? Y si yo le pido que me limpie, que me dé la información correcta y perfecta, lo va a hacer. Lo va a hacer. Por eso es tan importante también cuando pedimos, porque está mucho lo de, no sé si se acuerdan, en los años 2000, del secreto, de la visual. Sí, pero en el secreto, que es pan para los pobres, porque es así, es masivo, o sea, es algo masivo, que no te enseñan un montón de cosas que están buenísimas, pero otro montón de cosas no te enseñan, como por ejemplo, yo no puedo visualizar a otra persona haciendo algo que yo quiero, porque la estoy manipulando energéticamente. Es lo mismo que hacer un amarre en la bruja. Es lo mismo, porque estoy visualizando y molestando con mi energía a esa persona para que haga, o sea, la estoy manipulando energéticamente. Entonces, es lo que acabas de decir, ni para lo bueno ni para lo malo. No, independientemente, no ninguna de las dos interferir nada. Exacto. Si yo quisiera que el otro esté bien, le envío luz y le pido a Dios que el otro esté bien. Después, en mis propias visualizaciones o imaginaciones que uno tiene, me gustaría tal cosa, al otro lo dejo tranquilo. Me ocupo de mí. ¿Qué voy a hacer yo en esa visualización? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso sí puedo hacer lo que yo quiera. Pero que cuando hay otros personajes involucrados, no los tengo que molestar. De ninguna manera. Porque los estoy jodiendo a ellos y me estoy jodiendo a mí. Sí, te afecta. Total. Cuando dices jodiendo, es más bien que te afecta en tu karma y te afecta también en tu campo energético. Totalmente. Que viene hacia el futuro. Por eso, independiente de todo, no queremos controlar ni interferir con el destino de nadie. No. Bueno, jodiendo es jorobar para otros países. Perdón, chicos. Me jorobo a mí misma. ¿Por qué? Porque como estoy interfiriendo con el camino del otro, en consecuencia interfiero con el mío. Entonces todo lo que estoy soñando se va a anular, o se va a limitar, por lo menos. Sí. Es esa. Y es eso lo que dices, que te va afectando energéticamente, que tomamos decisiones que están impregnadas con la energía de otras cosas, y esas cosas es donde interferimos, donde nuestros pensamientos están puestos, donde nos dejamos afectar por otras situaciones. Hablemos un poquito del yo superior, porque me parece también increíble que este yo superior, Jean-Pierre Garnier Mallet, habló del desdoblamiento del tiempo, y es además premio Nobel, y habla, y es esto, el yo cuántico. ¿Nos puedes contar entonces cuál es ese yo cuántico? Sí. Bueno, cuando estaba en mis investigaciones me tropecé con Garnier Mallet. Y empecé a investigar, empecé a practicar. Hay un libro que te dice cómo practicar durmiendo. Bueno, fue tan que me dio un poco de miedo, lo dejé, porque fue como un montón. Entonces dije, bueno, yo por ahí necesito cosas más sutiles, porque si no me voy mucho a un lugares que no sé si después puedo volver. Él habla, y yo lo he corroborado, de que cuando yo conecto con... O sea, nosotros tenemos un futuro por delante, que hay muchas cosas que están marcadas por nuestra alma y nuestro camino de aprendizaje, y hay otro montón que no, que se van a ir haciendo, depende de qué decisiones yo voy tomando hoy.
incluso a veces ese camino de mi alma que está marcado, yo puedo modificarlo, porque ya hice el aprendizaje y porque ya no hace falta tal cosa, entonces se va reconstruyendo, digamos. Pero más o menos uno principal está un poco delineado. Entonces, si yo logro conectar con mi mejor futuro, o sea, porque imagínate que sí, yo estoy acá parada, tengo un abanico de posibilidades de millones de Alejandras viviendo en el futuro imaginario, ¿cuál voy a elegir? Y yo quiero elegir la mejor, el camino más amoroso, el más próspero, el de mejor nivel de conciencia. Eso es lo que yo deseo, ¿no? Después Dios dirá también. Ojo. Porque uno puede hacer muchas cosas y tomar muchas decisiones y el libre albedrío y tal, pero hay muchas cosas que Dios dirá después. ¿Y de qué depende? De Dios. O sea, no le he encontrado respuesta a esto, yo realmente todavía. Entonces, hago mi ejercicio de o sea, conecto con el tercer ojo, con las meditaciones, el trabajo, el desbloqueo y tal. Luego que ya tengo esta cosa un poco más aceitada, puedo imaginarme en todo ese abanico de posibilidades, digo, bueno, ¿cuál es la mejor Alejandra de este abanico? Entonces voy mirando en mi meditación, hasta que salta una y se ilumina. A mí me salta una Alejandra y se me ilumina. Entonces voy para allá. Cuando yo logro enfocar con esa mejor versión de mí, ¿sí? Del futuro, al cual futuro le puedo pedir cosas, pero es mi yo superior también. O sea, es toda una, ¿no? Es una combinación siempre, pero termina siendo lo mismo. Le pido al futuro, a Alejandra del futuro, genia y maravillosa. Ale del futuro, por favor, haceme más buena y más, no sé, más amorosa. Entonces la Ale del futuro me va a traer conocimientos. Cuando yo me conecto con esa Ale del futuro y me trae esos conocimientos para ser mejor, más bondadosa, más amable, más buena conmigo misma sobre todo, mi pasado sigue estando ahí, pero también tengo la capacidad de verlo más amorosamente y menos tortuoso. O sea que si yo me conecto con el mejor futuro, mi pasado se aliviana un montón. Es re loco eso, pero sucede. Es re loco, y eso es lo que dice Jean-Pierre Garnier, es la ley del desdoblamiento, donde podemos trabajar el futuro, también el pasado, que todo existe en un fractal al mismo tiempo, que estamos todos en un presente, tanto todas las versiones nuestras en un presente constante y todo o sea, todas las vidas pasadas también. Exacto. Entonces, pero siempre lo más importante es cuando voy a hacer una técnica, desdoblamiento, meditación, ¿cuál es mi intención? Y desde dónde la estoy haciendo. Entonces, la tengo que hacer desde el amor y desde una intención pura y humilde, otra vez. Que no deje, o sea, eso no quiere decir que yo no pueda tener aspiraciones o desear cosas, porque yo tengo un montón de aspiraciones y deseo un montón de cosas. Me encantaría tener, no sé, invento un avión privado, está muy bien, pero cuando yo hago estas meditaciones tengo que dejar eso un ratito de lado y no porque esté mal, sino porque eso a veces puede interferir con mi verdadero ser y mi máxima expresión. Porque si yo llego a mi verdadero ser y mi máxima expresión, todas esas cosas materiales que yo quiero tener van a venir. Así. Pero ¿por qué conectarnos con ese yo cuántico, ese doble cuántico va a afectar eso? Va a afectar algo. No, sí, siempre que me conecto con el doble cuántico algo se va a afectar. Sí, positivamente, pero ¿por qué negativamente? Porque podría conectarme con una versión de mí no positiva. Imagínate que si hay millones de Juanas y millones de Alejandras en el futuro, ¿con cuál me quiero conectar? Con la mejor. Si me conecto con la peor, fuimos todos, no lo queremos. No, digamos que esa multidimensión también la vivimos permanentemente. Uno es lo que estamos en el pensamiento, otro es lo que estamos en nuestro espíritu, que lo sentimos, otro es lo que estamos en nuestra materia, en nuestra parte física, que es muy densa, y la parte espiritual, la parte emocional, que también lleva a una cantidad de locura. Pero, o sea, ahí ya podemos ver una multidimensión nuestra, un fractal nuestro. Totalmente, aparte el doble cuántico puede ser el de mañana, no es que tiene que ser muchos años en el futuro, o sea, puede ser el de mañana, pasado, dentro de un mes, de un año.
Por eso, cuando me conecto con eso, tiene que ser con la mejor versión, con la más amorosa, con la más auténtica, con la que más me conviene a mí como ser espiritual. Y después me va a traer todas esas cosas que yo, quiero ser más exitoso, quiero vivir en otro país, o lo que yo sea que quiera, o sea, lo va a traer porque ya va a estar aparejado con mi mejor versión de mí misma, valga la redundancia. En cambio, si yo dejo que mis anhelos personales, inmediatos, miedos, porque cuando uno tiene anhelos personales inmediatos, a veces están muy agarrados del miedo, se interponga, a eso me refiero con tipo, no sé, quiero el avión privado, es una exageración, ¿no? Pero bueno, ponele que querés uno, está bien. Ese viene agarrado del miedo y me conecto con una versión mía no tan positiva. Quizás ni siquiera me trae el avión privado, y si me lo trae es una versión por ahí que vive en el miedo, que vive en la escasez. Y yo no, yo me quiero conectar con la del avión, pero que la que sea la mejor, la más elevada y la más cercana a mi verdadero y auténtico ser. Yo he encontrado también que cuando hacemos esa entrega de corazón con la humildad total de la situación que estamos experimentando, entramos como en otra dimensión, una mejor versión de nosotros para encontrar esa solución que viene a ofrecernos el yo superior desde esa mejor versión de nosotros. Mira, acá dice Juanita que nos recomienda la película Hogar, que es la película, creo que es la de No Solar, Nuestro Hogar, creo que es la que dice ella, que es de Chico Javier, un brasileño que escribió un libro, hicieron una película, está en YouTube, se llama Nos Solar, Nuestro Hogar, y habla mucho de todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, es muy didáctica, yo también la recomiendo. Es una película, se escucha medio raro porque es vieja y está en YouTube, pero quizás allá haya algunas versiones mejores, yo hace bastante que no la veo. Y hay unas entrevistas de Chico Javier también que son muy interesantes para los que quieran ver. Entonces, Alejandra, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Nos podemos reunir en otra oportunidad para saber cómo limpiamos también, independiente de hacer solamente esa frase, cómo podemos limpiar nuestros espacios energéticamente. Y a todos, gracias por habernos acompañado, gracias por participar, gracias a ti, Alejandra, por todo esto que nos has entregado hoy de tu experiencia. Gracias, Juana. Y bueno, y a todos en el futuro que puedan, porque estamos permanentemente, cuando nos vean, vamos a hacer el presente de ellos, sí. Que nos vean. Muchísimas gracias por compartir, por expandir este canal de conciencia, por acompañarnos a tejer una red que pueda hacer ese cambio que la humanidad necesita en este momento. Claro que sí. A todos, muchísimas gracias. Un abrazo, Alejandra. Chao, chao.